Es el agua que tenías, ¿no? Ya lo tomaste. Sí, ese está limpio y este no. Aquí, pastor, tómate esa agua. ¿Mandé? Esa agua te la puedes tomar. Ah, ok. Gracias, María. ¿Se han fijado que cuando estamos predicando empiezan algunos después de un rato a toser y cosas así? Sí. Es por falta que no tomamos agua. Te avientas la prédica sin tomar y entonces al rato, ay, perdón, estoy ronco. Y es que no tomamos un poco. O sea, la tomamos ya cuando está la tos. Sí, claro. Ya cuando terminamos. Sí, entonces ya no es lo mismo. Está. Hola, buenas noches a todos, qué buenos. Pensábamos mi esposa y yo que por ser día 14 iba a estar muy desairado hoy la prédica, y a mí se me olvidó también el domingo cuando dije lunes y martes, pero pues gracias a Dios que veo aquí a muchos conectados, a Vicky, a Ángeles. Sí, Vicky que tienes tache porque llegaste de venir. Está Linda. Bueno, Linda le queda ya muy lejos. Buenas noches a todos. Está ahí. Janet, ¿sí? No estás conectado aquí. Ah, caray. Bueno, pues aquí les mandan un saludo. Hola. Hola. Gonzalo, Hola. Perla, sí, Aide, Marinita. Es que todos los que estamos aquí. ¿Sí? Janet, ahí les mando un saludo. Mi esposa pues, ya los saludó porque ya lo tuvieron una hora aquí, directa. Amén. ¿Sí? Pero sí, estamos algunos. Ayer llegaron varios a las 8:30 por el tráfico y todo, pero sí llegaron. Pero en fin, lo más importante es que venimos porque tenemos hambre de la palabra de Dios. O sea, la leemos y nos revela el Señor cosas maravillosas por su precioso espíritu, ¿no? Amén. Así es que vamos a pedirle que nos fortalezca hoy en el hombre interior, que nos ponga ese amor, que nos enamoramos de su palabra. Padre mío, gracias te damos, Señor, porque es hermoso estar viendo tus revelaciones y todas las cosas que tienes para nosotros, Señor. Pasan el tiempo y los años, seguimos leyendo y seguimos viendo cosas maravillosas que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra, agradecidos porque nadie nos enseña la palabra más que tu precioso Espíritu que hiciste morar en nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues continuemos. Ayer ya no pudimos, pero hoy sí vamos a continuar con nuestro estudio de Zacarías. Así es que abre tu Biblia en Zacarías 4. Y es algo que recuerden que Zacarías, igual que Ageo, fue enviado por Dios a estos dos profetas al pueblo porque habían pasado 70 años y ellos no querían, es decir, Dios les dice, regresen a edificar. Yo los castigué 70 años, porque el castigo fue por parte de Dios castigarlos 70 años, y los sacó de la tierra de Jerusalén, los sacó de toda la tierra, porque la tierra también tenía que descansar, así como ahorita la creación está esperando también ser libertada. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios los sacó de la tierra y hasta dijo, quien se quede muere. Y a todos los sacó, y entonces ellos estuvieron fuera de la tierra de Jerusalén 70 años. Entonces, ¿dónde había construido el templo Salomón? Pues en la tierra ahí de Jerusalén había construido, y lo vemos con qué materiales lo construyó, y sin embargo todo ese templo quedó destruido. Entonces, después de 70 años, el Señor les dice, regresen a la tierra. Ya la tierra descansó, mi castigo fue con ustedes 70 años, y por lo tanto regresen a construir otra vez mi templo. Y entonces, pues tú te tienes que imaginar, como le hemos dicho, en 70 años, pues no, los que salieron casi todos murieron.
Entonces estamos hablando de los hijos y de los nietos, que son los que iban sabían por historias que habían estado en Jerusalén. Es como si ahorita te dijeran, oye, que tú vivías ahí en Sonora. Pues sí, pero yo me recuerdo que mi abuelo vivió allá, pero se vino acá a México, pero para mí Sonora ya lo olvidé. Y luego te dicen, no, pues tienes que regresar a Sonora porque de ahí eres, ¿no? Y ahí tienes que construir el templo, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor usa a Ageo y a Zorobabel para convencer al rey de Israel, al sumo sacerdote y a todo el pueblo que regresen a construir el templo de Dios. Así es que aquí en el capítulo 4 vamos a ver más sobre esta revelación que nos da el Señor. Zacarías 4 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo, está diciendo Zacarías, y me despertó el ángel como un hombre que es despertado de su sueño. O sea, ¿cómo despiertas de tu sueño? Ay, ¿qué pasó? Y hoy en la mañana le decía a mi esposa, ya me voy. Ay, ¿a dónde vas? ¿No? O sea, casi ¿quién eres? ¿No? Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, he mirado aquí un candelero, ¿sí?, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y sus 7 tubos para las lámparas, para que no se apagaran, que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es que la palabra de Jehová a Zorobabel, que era el rey de Israel en esos tiempos. O sea, el que le estaba tocando, digamos, reinar, pero siendo después de los 70 años que estamos hablando. ¿Qué dice? Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le dice esta palabra Dios a Zorobabel? Porque ellos se pusieron a construir el templo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que vinieron los de las tierras del norte y fueron a buscar a los reyes de Siria para que pararan la obra, porque ellos habían vuelto a arrancar la obra. Entonces ellos tenían temor de arrancarla porque veían mucha resistencia por parte de todos. Ahora, hola Jessy, ¿qué iban a construir? El templo. ¿Y quiénes somos ahora en el Nuevo Testamento? Somos el templo. Entonces, ¿y por qué ahorita mi esposa hablaba tanto de la importancia de la santidad? Porque somos el templo ¿Para poder ser qué? el edificio. El templo. Ahorita somos el templo, pero el plan es que Dios tiene que habitar en un templo santo. Entonces Dios solamente va a habitar en un templo santo. Entonces tú eres ahora el templo de Dios. ¿Has tenido oposición para tu crecimiento espiritual? Sí. ¿Quién se pone? ¿Quién se opone? Satanás. Entonces es la misma palabra que Dios te dice a ti. Es que tengo problemas en esto, es que hay una enfermedad que me vino, es que hay esto, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y el Señor te dice, mira, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Amén. Amén. Y ellos se encontraron ante ese freno que no los desean. Mira, vamos aquí al libro de Esdras, que es el libro donde Dios les habla que tienen que construir el templo, ¿sí? Lo vamos a leer lo más rápido porque si no, sí está larga hoy la jornada, ¿sí?
Y entonces dice aquí, dice Esdras 3, dice rápidamente, 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban, ¿qué? Los cimientos de la casa de Jehová. Y tú cuando llegas a Cristo, ¿cómo te sientes? Alabas a Dios por todo lo que está haciendo en tu vida, ¿sí? Y entonces había gran júbilo, ¿sí? Y aquí vemos que se vino una posición, ¿sí? Y dice aquí en Esdras 5, ¿sí? En Esdras 5, 3, dice, en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Sednai, Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado, qué? Orden. La orden para edificar esta casa y levantar estos muros. ¿Sí? Y les dijeron también, dame los nombres, ¿quiénes son ustedes? Porque los vamos a ir a acusar. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Sí? ¿Quién dio la autorización para que hicieran este edificio? ¿Sí? Y entonces vemos que Dios tenía que enviar unos profetas para que les hablaran la palabra de Dios y se pusieran a construir ¿qué? El templo de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo te enfría? ¿Qué pasa cuando de repente sientes que no, esto no va a funcionar, esto, lo otro, y de repente, pues vamos a la iglesia, está bien, vamos, ¿no? Y llegas y dices, Señor, me hablaste, necesito crecer más, necesito meterme más a tu palabra, hoy pude comprender eso que me estaba, hoy me hablaste diciendo, tienes que seguirte edificando. Amén. ¿Cómo lo hizo Dios con el pueblo? Les mandó a los profetas, que en este caso fue Zacarías y Ageo, ¿no? Ellos hablaron, dice, ve Esdras 5:1, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ¿sí? Ambos profetas, ¿a quién? A los judíos Que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. O sea, Dios estaba sobre ¿quién? Sobre estos profetas. Recuerda que Dios no estaba habitando en ellos, pero cuando Dios hablaba era porque el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, ¿no? Entonces regresa aquí a Zacarías, ¿sí? Regresa aquí a Zacarías y le dice, ¿qué es esto, Señor, que me estás revelando? ¿Qué es esto de los candelabros? ¿Qué es del candelabro de oro? ¿Qué son las 7 lámparas? ¿Qué son todo lo que me estás mostrando? Y esos 2 olivos, el uno al lado derecho y el otro al izquierdo. Y el ángel le dice, en versículo Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel. ¿Quién viene a Zorobabel? El gobernador o el rey del pueblo de Israel, ¿sí? O sea, como el que está dirigiendo a todos, ¿no? ¿Y qué dice? Mira, Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Muchos se van a oponer, pero no son tus fuerzas. Tú deja que Dios haga toda la obra. Tú busca mi reino y todos los problemas que se están oponiendo, yo me voy a encargar de solucionarlos. Amén. Amén.
Y así te dice a ti. El enemigo se va a preparar para frenarte, que no te congregues, que no crezcas, que no sigas caminando en la voluntad de Dios, que no te sigas santificando, te va a querer cambiar de doctrina, te va a querer llevar a un lugar donde a lo mejor estás muy entretenido, ¿no? Entonces, hace un rato platicaba yo con unos hermanos, ahora sí que hermanos en la carne, ¿sí? Que son mis hermanos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ay, que traen un aguayonzote, no, no es cierto. Y entonces me decía uno de ellos, no, yo estoy feliz porque voy a tal lugar, le dije, y dice uno de mis hermanos, a mí no me gusta ese predicador porque sí están muy bonitas sus historias, pero da poca palabra, ¿no? Yo le dije, yo estoy de acuerdo, yo prefiero que haya mucha palabra, porque la palabra es la única que nos puede edificar, la única que nos puede limpiar, ¿no? Tú puedes, en lugares donde pues también te platican las cosas que te sientes muy a gusto, pero si hay poca palabra, lo importante es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor te dice a ti y a mí, mira, no te preocupes, tú sigue buscando el reino de Dios y yo me encargaré de que tú tendrás largura de días, tú tendrás toda la provisión que necesitas, tú vas a poder, ¿sí?, ser sano porque yo te sanaré en todo momento, yo estoy contigo, nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar porque yo tengo un propósito contigo. Yo quiero que tú seas mi santo templo. Amén. Amén. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Vas a tener mucha oposición. Fíjate en el versículo 7. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Delante de quién? De Zorobabel. De delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Y será Zorobabel el que puede echar un monte a que sea llanura? No, es con su espíritu. Amén. ¿Quién eres tú? Y el monte que, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? Tú podrás decirle a esta montaña, quítate y échate en el mar. Y si no dudes en tu corazón, esa montaña se volverá una llanura. Y dice aquí, fíjate, Zorobabel, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. ¿Cuál es la primera piedra? ¿Para dónde? La piedra para construir, ¿qué? El templo. Amén. Él sacará la primera piedra, dice aquí. Él sacará esa primera piedra, ¿sí?, con aclamaciones de gracia a ella, o sea, con el poder de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a mí, dice otra vez Zacarías, dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y fíjate lo que dice ahí, y las manos de Zorobabel, ¿qué va a pasar con ellas? Echarán el cimiento. Echarán el cimiento, ¿y qué más van a echar? Y sus manos la acabarán. La acabarán. Amén. Y sus manos van a acabar la casa. O sea, ¿qué te está diciendo Dios a ti? Que va a terminar nuestra obra. Que va a terminar tu obra. Pero ¿qué tienes que tener claro en tu corazón? Que no es con tus fuerzas. Es con su Poder. espíritu. Amén. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de quién. ¿Para qué sirve una plomada? Para alinear un ¿qué? Un muro. Para eso es la plomada. O sea, la plomada, ahora sí que les hablo como técnico, ¿sí? Dice, la plomada lo usan mucho los maestros de los albañiles para que dice, oye, yo llego a veces a las obras y me dice, oye, se puso chueco. No, sí está derecho. No. ¿Tú cómo lo ves? No, yo lo veo bien. No, yo lo veo regular. Tráeme la plomada. ¿No? Y lo checamos. La plomada siempre buscará total vertical. Entonces lo pegas aquí junto al muro y ves cómo dice, ahora ponle el metro abajo, ahora ponle el metro arriba. Mira cómo está desplomado. Ahí ya les di una clase.
Y yo que pensaba que todos entendían esta parte de la plomada. No, pues no. Qué bueno que lo aclaraste, pastor. Pero, a ver, ¿qué está levantando físicamente? ¿Qué está levantando Zorobabel y el pueblo? El templo, el edificio de Dios. Entonces tiene que levantar una plomada, ¿no? Entonces, dice aquí, Él va a poner la plomada. Ahora, ¿quién es el que pone ahora la plomada aquí en nosotros? El Espíritu Santo. Señor Jesucristo. Él es el que está edificando su casa. Él es el que pone y dice, ¿sabes qué? Vas chueco. Según tú vas muy bien. Mira nada más. Es Cantinflas, vas bien. Hay una película donde lo contratan de albañil. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que te alivia. Dice, ¿sabes qué? ¿No somos barro en sus manos? Sí. No tiene autoridad Él para deshacer la masa con la que nos está construyendo. Si sabes qué, va mal y pues, se vuelve a hacer. Pues lo mismo, a veces te regresa a la meta y otra vez vuelve a empezar. Porque empezaste a recibir doctrinas raras y ahí las traes muy amarradas y tiene que tratar contigo, ¿no? A ver, ¿cuántos de nosotros te estamos diciendo? Antes decíamos esto, pero hoy le pedimos perdón a Dios porque no era correcto lo que enseñamos en aquel entonces, porque Dios nos va corrigiendo. Amén. Entonces, qué bueno que el Señor Jesucristo es el que nos corrige la plomada. Eso, la plomada. Así es que dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren ¿qué? Toda la tierra. Ahora dices, a ver, Señor, 7 ojos que recorren toda la tierra. O sea, parece que cuando lees estos versículos se refiere solamente al templo que se está construyendo, pero te está dando una revelación de cómo Dios va a recorrer toda la tierra con sus 7 espíritus en Apocalipsis. Amén. Entonces, tiene mucha revelación, Zacarías en especial, más que Ageo, mucha revelación de las cosas que tienen que ver con Apocalipsis. Amén. Y entonces dice, versículo 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelero, a la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Oh, no, Señor, no. Dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ¿qué? Ungidos. Que están delante del Señor De toda la tierra. Pero estos 2 ungidos, ¿qué van a tener autoridad en Apocalipsis? Para matar y destruir a todos los que habiten en la tierra, según lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Entonces hay una digamos una mezcla, por darle ese nombre, donde Dios nos revela cosas apocalípticas. Ahora, ¿por qué esos 2 ungidos tienen autoridad de matar? Pues para que se arrepientan. El motivo de la gran tribulación es ¿para qué? Para que se arrepientan. ¿Amén? ¿Por qué viene la tribulación para los cristianos? Para que se arrepientan. Sí, para que se arrepientan. Amén. Entonces vamos a dividir ahorita, si nos alcanza el tiempo, 2 partes. Una, el estudio de la construcción del templo, ¿no? Y después ya nos metemos a lo de los 2 ungidos, ¿eh? Sí. Y nos metemos al candelabro, y nos metemos el por qué 7 lámparas, ¿sí? Pero vamos ahorita al libro de Hebreos 3. Es que
Estoy esperando su amén, no de ustedes, sino de los que están acá. Amén. Pues al menos llegamos. Yo sé que tú lo puedes decir, mi amén. Bueno, sí lo puedes decir, pero no te oigo. ¿Qué versículo, pastor? Hebreos 3:1. Ven, así ya escuchan a Marinita, como siempre. Y las risas de Janet se escuchan, ¿no? Dice, por tanto, ¿ya estamos todos ahí? Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes. Todos participan, ¿no? Llamamiento celestial. Pero recuerda, un participante no significa que ya No, ganó. pues no, claro. Está ¿qué? Participando, ¿no? Es como aquel que mi hija acostumbraba mucho decir, ay, lástima, Margarito, siga participando, y ya le colgaba, ¿no? Vuélvase a anotar en la rifa, ¿no? Hermanos santos, participantes, ¿de qué somos participantes? De la herencia. Del llamamiento, Celestial. ¿qué? Celestial. O sea, ¿celestial es el cielo? Sí. O sea, somos participantes para ir al cielo. Sí, Estamos invitados a ir al cielo. Entonces es algo que hemos estado mucho insistiendo en la importancia de que si nosotros compramos esa doctrina de que tú ya vas a ir al cielo, estamos equivocados. O sea, somos participantes del llamamiento celestial. Por eso estamos en una esperanza. Amén. Recuérdate que en el mundo la fe y la esperanza medios tienen un parecido en su palabra, ¿no? O sea, ¿tienes fe? Sí. ¿Será igual a la esperanza? Pues sí, porque espero. Pero en la Biblia queda muy claro que no es lo mismo la fe que la esperanza. La fe es la certeza. O sea, que no tienes duda que si tú caminas ahí, lo vas a recibir. Amén. Pero esperanza, dice el Señor, porque en esperanza fuiste salvo. Aleluya. Amén. La esperanza es que tú llegues. Amén. Ahora, ¿la salvación se pierde? No. No. ¿Qué habrá de diferencia en la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén está constituida de los muros que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los que alcanzaron corona. ¿Y los salvos dónde van a estar? Viviendo en medio de la Nueva Jerusalén, pero no son la Nueva Jerusalén. Hay una división entre una y otra, ¿sí? Así es que no podemos confundirnos en esto. Bueno, lo hemos tratado mucho porque esto nos lleva a lo que estaba compartiendo mi esposa hace un rato, que leíamos que lo importante es la constancia Y la persistencia. en la esperanza. O sea, ¿cómo alcanzo la esperanza? Si no alcanzo la santidad, no alcanzo la esperanza. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, aquí hay cosas bien importantes, mis hermanos. No debemos engañarnos. O sea, muchas veces yo he escuchado a algunos cristianos que pecaron y dices, a ver, yo sé que tú y yo puedo pecar, no porque tenga permiso, sino pecamos porque le fallamos a Dios. Pero ahora, ¿de qué pecado nunca te va a perdonar Dios? El que no te arrepientas. Entonces, hay personas que dicen, yo a pesar de que estaba pecando, no perdí la comunión con Dios. Pues te estás engañando. Porque la palabra de Dios dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Entonces, no coincide que una persona esté pecando y diga, no he perdido comunión con Dios, porque me quiere tanto a mí. Eres el especial, ¿no? Porque según la Biblia todos estamos fuera, pero qué bueno que tú tienes tu Biblia personal, ¿no? No puede existir eso, nos estamos engañando, ¿no? Entonces dice aquí, somos participantes del llamado celestial. Entonces, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Cristo.
Amén. Es como una carrera. ¿Tú vas hacia dónde? Hacia esa profesión, hacia esa santidad. De nuestra profesión, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Amén. El cual es fiel ¿a quién? ¿Quién lo constituyó al Señor Jesucristo? El Padre. Dice como también lo fue Moisés en toda la casa de ¿quién? De Dios. Aquí ya empezamos en el tema de que se está relacionando esto con la casa de Dios, que es lo que estamos estudiando también con la profecía que da Zacarías, ¿sí? Dice entonces, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es estimado de más gloria? Nuestro Señor Jesucristo, porque Moisés también fue fiel en toda la casa, ¿sí? Como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios, ¿sí? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Amén. Porque toda la casa es hecha por alguno. ¿Estamos de acuerdo? Toda casa es construida por alguien, ¿no? Porque toda la casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero fíjate qué importante aquí. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre Su casa. ¿quién es la casa del Señor Jesucristo? Nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Edificando su casa. ¿Quién es tu pastor? Jesús. El Señor Jesucristo. ¿Quién es si tú te alejas y regresas por ti? El Señor Jesucristo. ¿Quién endereza tu muro? El Señor Jesucristo. ¿Quién tiene la plomada? Amén. Amén. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Amén. Y aquí viene el punto. Sí. Retenemos. Ya lo puso una condición. Hasta el fin. Entonces, si yo quitara esta parte, pues dice, yo soy la casa de Dios. Pues sí. Y gloria a Dios, eres el templo de Dios. Amén. Y que su misericordia hace que Dios habita en un templo de pecado. Porque nuestro cuerpo es el templo de Cristo, ¿no? Porque somos miembros de su carne, de su sangre, de sus huesos. Así es que, ¿en dónde está mi pecado? En la carne. Y Dios habita en un templo. De pecado. Entonces, su gran misericordia. Pero va a llegar un momento que solamente va a vivir en un templo Santo. santo. Amén. Así es que como Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la que. En la esperanza. Aquí volvemos a ver, no es lo mismo la fe que la esperanza. No. Pablo lo decía de esta manera, aún pretendo no haberlo alcanzado, Pero sí. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. No sea que sea yo. No sea que yo sea descartado, habiendo sido heraldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que olvidar nosotros? Ok, tuve errores, pero yo tengo que seguir adelante, yo tengo que seguirme edificando, porque ese es mi principal. El Señor me dice en su palabra, no trabajes para la comida que perece, sino la que a vida eterna te lleva. Y entonces, Señor, ¿de qué voy a vivir y cómo va a estar la cosa? Y el Señor te dice, todo me voy a encargar yo, porque no es con fuerza,
no es con tu ejército, es con mi espíritu. Y eso fue lo mismo que le dijo a Zorobabel, y te lo dice a ti, no es en tus fuerzas. Porque cuántas veces podemos decir que estamos, hace rato comentamos, estamos llenos de actividades por todas cosas, ¿no? Pero no le damos el número 1 de importancia a edificarnos en la palabra de Dios. Eso no significa que dejes de trabajar, pero ¿quién va a prosperar tu trabajo? Dios. ¿Quién se va a encargar que te alcance el tiempo? Dios. Y en todo te va a decir, lo que necesito es que te dediques a edificar mi templo. Y yo voy a ordenar todas las cosas. Amén. Nada menos este fin de semana nos rentaron el hotel a partir del domingo para, según esto, porque iban a filmar una película y que no hay en el hotel, pero pues yo dije, han de venir los actores o los que trabajan en los camarógrafos y bueno, son 20 personas y que quieren un refrigerador para guardar su comida porque traen su comida y que quién sabe qué. Y bueno, así como que muy animoso, y yo pues venga de ahí, 4 días se llena, bienvenidos, ¿no? Y entonces resulta ser que ellos no venían ni eran los trabajadores, eran los que le hacían la comida a los del... Y entonces traían una chorcha de asadores de carbón y que voy a poner aquí. No, dije, el demás hotel, ¿cómo lo voy a rentar, no? Entonces, en ese momento se armó toda una fiesta de discusiones y que no, que le permito, no, es que me hubieran dicho que el otro. Y le digo a mi esposa, vamos a orar, porque finalmente todo esto lo estamos haciendo pues por trabajar, por labrar la tierra, y Dios nos ha dado este lugar. Y oramos y todo, y ya después, ¿cómo va la fiesta? Ya, díganme cómo sigue el lío. Y ya llega, no, que la señora mejor ya habló con el productor y van a cocinar ahí donde van a filmar. Aquí nada más se van a venir a dormir. Dices, ay, qué maravilla. O sea, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura, ¿sí? Porque yo decía, Señor, pues sí, debería yo estar allá ahorita, pero tú sabes que vienen los bautizos y... O sea, medio quejándome, ¿no? O sea, el Señor, ay, te pasas. ¿Qué no te he dicho? ¿Que no es en tus fuerzas? No te he dicho que es con mi espíritu. Amén. Así es que el mensaje que nos manda Dios es, ¿sabes qué? Tú busca la parte más importante en tu vida, que es edificarte. Porque venimos del mundo y hasta con los hijos somos así. ¿Sabes qué? Lo más importante es que hagas una carrera para que vivas muy descansado. Me pregunto a todos los que hicimos carrera, a veces estamos muy descansados. Hasta decía, me acuerdo, mi abuelita decía, hazte doctor para que te vaya a quererte bien y todo. No, y yo dije, para acabar ahí en la farmacia del ahorro, ahí dándole a 100 pesos. O sea, pero a veces los hijos nos convencen más de eso. O sea, a veces los hijos, no puedo ir a la iglesia porque necesito hacer tarea, ¿no? Entonces traemos esa mentalidad de que primero va la escuela y después la iglesia. Pero si lo vemos, primero va la iglesia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Yo no estoy negado, tampoco quiero decir que no estudies, pero lo que te quiero decir es que, número 1, tú proponte edificarte porque tú eres el templo de Dios. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios. Así es que dice, si retenemos firmes hasta el fin, o sea, nos mantenemos firmes sabiéndote que tenemos que ser edificados. Entonces yo necesito seguir leyendo la palabra de Dios, buscar el reino de Dios, necesito edificarme en mi hombre interior, necesito crecer, necesito que Dios me transforme, necesito que Dios... Dice por el versículo 7, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyere su voz, amén. No en mis Yo cuando lo enseño, ¿no? ¿Y cómo oigo su voz? A través de la palabra de Dios.
no endurezcas tu corazón. O sea, ¿sabes qué? Cuando dices, yo ya aprendí esto, yo ya no creo que no necesito esto, eso les pasa a muchos que terminan un instituto y creen que lo acaban como si fuera una carrera, ¿no? O sea, yo ya, o sea, hasta les dicen, pasa tu ribete de este lado, ¿no? Y ya te lo pasas, ahora sí, vayan y prediquen este evangelio, ya están listos, ya no necesitan aprender nada, ya solamente van a andar predicando. No, hombre, nunca acaba, ¿sí? No endurezcas tu corazón, ¿sí? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿sí? ¿Cómo tentaron al Señor? Dice el Señor, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dices, híjole, y no han conocido mis caminos. ¿No te has fijado que a veces andamos vagando en nuestro corazón? Oye, ¿por qué no hace? No, pues yo pienso que yo estoy bien. ¿No? Yo creo que... Pues mi corazón dice que estoy bien con Dios. ¡Ay, qué bueno! Si hay algo engañoso, se llama el corazón, ¿no? Pero fíjate la respuesta de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mis reposos. Ahora, a ver. Y entonces, ¿por qué dicen Romanos que todo Israel será qué? Salvo. Entonces, ¿cuál es el reposo? 3000 años, ¿no? Que habla En el cielo. Está en el cielo. En el cielo. Formar la nueva Jerusalén. Acuérdate, rápidamente vamos aquí a Apocalipsis 21. ¿No están ahí? Amén. Ya. ¿Cuál? Ahí voy, permíteme, échame mi agüita, María. 21-24. Dice, y las naciones que hubieran sido ¿qué? Salva. ¿Ellas cómo andarán? A la luz de ella. A la luz de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra, los que alcanzaron corona, traerán ¿qué? Su gloria. Son los muros del... Entonces hay una diferencia. ¿Amén? Entonces regresemos aquí a Hebreos 3. ¿Sí? Entonces, por tanto, juré. Entonces, con los que se disgustó, ¿dónde no van a entrar? Al reposo. Al cielo. ¿Pero van a ser? Salvos. Andarán Ahora, ¿por qué Dios dónde los salva? en la tribulación. En la gran tribulación. A ellos en la gran tribulación. ¿A quiénes? A los que sacó de Egipto, ¿sí? Y los cuales se portaron mal. Y el Señor juró en su ira, no van a entrar en mi reposo. Recordemos, el que le dio 5 talentos, el que le dio 2 y el que le dio 1. El que le dio 5 y el que le dio 2, le trajeron otros 2 y el otros 5. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, que es en la nueva Jerusalén. Entra a mi reposo. Entra en el reposo, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué es entrar en el gozo? Pues la esperanza, ver a Dios cara a cara, Amén. porque Él es santo y si tú no vas con santidad, no lo podrás ver. Amén. Amén. Entonces, dice aquí, versículo 12, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortémonos los unos a los otros cada día. O sea, no dice cada mes. O cada 8 días. No dejes de llamarme mañana. Mañana me tienes que llamar y decir hermano, participante. Pero ¿sabes lo que te está diciendo cada día? O sea, debe ser una constante en tu corazón. Yo necesito alcanzar corona, ¿no? Me acuerdo de una canción que cantaba Marcos Vidal, dice, y la corona, si es que la llego a ganar, decía el pastor Juan Manuel, no, yo quiero alcanzarla, dice. Como que si la alcanzo, no, tengo que alcanzarla. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo donde yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, ¿no? Para ser parte de ese cuerpo de Cristo. Antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? El engaño del pecado. Porque somos hechos Participantes de Cristo. con tal. Que retengamos firme hasta el fin. O sea, ¿estás invitado a hacer qué? El cuerpo de Cristo. Ahora eres el cuerpo de Cristo, pero lo que nos está revelando Hebreos es lo que estamos invitando a hacer en el siglo venidero, que es el siglo 7 o dispensación 7. Entonces dice, con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? hasta el fin de Nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, otra vez dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Entonces dice, versículo 16, amén, ahí vamos. ¿Quiénes fueron los que habían oído? ¿Le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en dónde? En el desierto. A quienes juró que no entrarían en su reposo. En el cielo, sino aquellos que desobedecieron. Pues no, a los que obedecieron. Sí. Y vemos que no pudieron entrar en el reposo A a causa de incredulidad. A ver, ¿tiene que ver mi fe con mi obediencia? Sí, Amén. totalmente. Entre más me fortalezca con la Más palabra eres de obediente. Dios, eres obediente. Amén, aleluya. ¿Sí? Y aquí me lleva a este versículo de Filipenses 3, fíjate, vamos aquí a Filipenses 3. Esta palabra que el apóstol Pablo nos da, en Filipenses 3. Amén. Dice, ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Tres qué? Entonces, ¿cuál? 3:9. Me encanta esta palabra porque dice el apóstol Pablo una palabra tremenda aquí. Y ser hallado. A ver, ¿Pablo ya estaba en Cristo? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué dice que tiene que ser hallado en él si ya estaba en Cristo? O sea, ¿por qué hay esa diferencia cuando él ya estaba escribiendo estas palabras? O sea, ¿qué es ser hallado en él? Cuando venga el tribunal, los que van a poder estar en Cristo sean los que estén en santidad completa, Estén santificados. para ser hallados en En Cristo. Amén. Por eso Pablo dice, y ser hallado en Cristo. ¿Por qué? Porque en la dispensación venidera solamente Jesucristo va a tener un cuerpo santo. Santo, amén. ¿Para quién?
para el Para Padre. el Padre. Y ser hallado en Él. Fíjate ahora lo que dice aquí. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Cómo es la justicia de la ley? El que haga estas cosas, ¿sí? Se salvará, ¿no? Entonces, dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que me cambió? La fe. La fe. Amén. Entonces, a ver, ¿qué es lo que aprendemos muchas veces de que nos dicen, tienes que hacer esto, hermano, estás mal en esto, estás mal en otro? No, pues sí, pero no vas a cambiar por mandamiento. Mejor tú sigue dando palabra, y Dios se encargará de cambiarte a ti y a mí para que entonces tu fe se fortalezca y tú vienes justificado por medio de la fe, porque por medio de la fe Dios te transforma para que cumplas toda la ley. Obedecer. Amén. Amén. Así es que por eso dice aquí en Hebreos, vamos otra vez a Hebreos 3, ¿eh? (3:19) y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? Y luego recordemos que la Biblia no está escrita así, o sea, tú nunca escribiste una carta así, o sea, o si la escribiste, pues yo te diría que no se escribe así una carta, ¿no? No le dices, 1-1, querido papá, ¿cómo estás? 1-2, ¿cómo está mi mamá? 1-3. 1-3, ¿cómo está mi hermanito que está con ustedes? 1-4, y luego pues capítulo 2. No, la Biblia es una carta, ¿no? Entonces, Hebreos 4:1 dice, temamos. ¿Qué tengo que temer, Señor? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en dónde? En el reposo. O sea, ¿tú tienes una promesa para ir al cielo? Amén. ¿De entrar en su reposo? Amén. Amén. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Claro que se te ha anunciado la buena nueva. Amén. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. En los que la Oyeron. Así es que mi clave, tu clave, Es la mi clave es escuchar la palabra siempre con fe. Aleluya. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? ¿Por qué no van a entrar en el reposo? Porque no supieron escuchar la palabra de Dios en fe. Y lo que me impresiona de esta palabra, dice aquí, dice, aunque las obras del Señor estaban acabadas desde la fundación del mundo. A ver, ¿qué había determinado Él desde antes de la fundación del mundo? Que entrarían en el reposo. Sí, a ver. Entonces, a ver, aquí, si la palabra dicha, como Dios la ha establecido, ha prometido, ¿Dios puede llegar a cambiar? Sí, porque es soberano. ¿Es soberano? Él juró en su ira, ahora no entrarán en mi reposo. Pero además está escrito cuando Él cambia. Así es, amén. Amén. Por eso dice aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, ¿cuándo? En el séptimo día. Y dices, bueno, y ahora ya el Señor ya me cambió el tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahora el séptimo día? ¿No? Vuelve a repetir abajo. O sea, tú tienes que trabajar constante
para que entres en el Reposo. reposo. ¿Y cuál es tu función de trabajo? Edificar en la palabra Edificarte, palabra. escuchar la palabra con de fe. Dios. Porque la palabra de Dios te trae fe. Amén. ¿Para qué son las pruebas? Para probar tu Fortalecer. fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es que dice el Señor, ya terminemos con esto, en el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, pues claro que faltamos, Señor. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de... La desobediencia. Ahora, ¿cómo logro obediencia? Fortaleciendo Siendo la nuestra palabra de fe. Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestros corazones. así es que terminemos 8 y 9, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ¿de qué vas a descansar? De todo. O sea, ¿terminaste con tu pecado? Sí. Amén. ¿Dios te va a dar un cuerpo glorificado? Con fe en el nombre de Jesús. Entonces, ¿ya vas a batallar más con el pecado allá en el cielo? No. Entonces, ¿a dónde vas a entrar? Al reposo. ¿Y vas a descansar también? También. Ay, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice Pablo. Sí. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar en el reposo. ¿Qué nos aflige? Porque El se pecado. acabó con el pecado. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios. Así es que, mi hermano, hagamos lo que dice aquí. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Procurar entrar en aquel reposo. Ahora, la palabra de Dios puede salvar tu alma. Amén. ¿Y por qué dice puede? Pues sí, porque depende de tu obediencia. Depende de tu fe. ¿Por qué no les aprovechó? Venía acompañada de fe. Entonces, siempre tengo que escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Con? Con Fe. fe. Creyendo. Porque es la palabra de Dios. No puedo dudar nunca de Él. Así es que procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y termina con esto el versículo 12 y lo que Dios, yo sé que sigue hablándonos hasta todo el capítulo y todo lo sé que sigue. Porque la Ahora, ¿por qué dice aquí en el 12? Parece que se cambia el tema el Señor. Porque la palabra de Dios es que y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de la palabra y dices amén? Amén. Y te está diciendo, ay Señor, perdóname, me estás hablando a mí, ¿no? Ahora sí es la primera vez que vienen, dicen, ¿quién le dijo a este predicador mi vida? No se vale, ¿no? Parece que me está hablando a mí, dices, ¿no? Porque la palabra, o sea, aquí, mis hermanos, lo que está diciendo es que la palabra es lo más importante que discierne tus tinieblas, tus situaciones, te separa tu espíritu de tu alma y discierne tus pensamientos y lo que tienes en la carne y todo, y sabe, pero si tú la escuchas con fe, entonces está, como diciendo el Señor, está rematando lo que nos está dando, porque dice, por medio de la palabra vas a cambiar porque estás en la gracia de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Sí?
Ya ni los volteé a ver, mis hermanos, ¿cómo están? Pero nos escucharon, ¿verdad? Y creo que no me puse ni los audífonos, pero yo creo que se escuchó. Bueno, cierra ahí tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos revelas, por tu Espíritu Santo, Señor, porque se vuelve, Señor, a confirmar en nuestros corazones que es tu precioso Espíritu que nos enseña tu palabra, Señor. Y tú, mi Dios, todo lo creaste por medio de la fe. Y tu palabra dice que tengamos fe en ti, Señor. Tener fe en Dios, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener fe cada vez que escuchamos tu palabra, porque tu palabra separa nuestra alma del espíritu, discierne los pensamientos, ve la carne que tenemos, las tinieblas que tenemos, y nos transforma por medio de tu palabra, Señor. Mi Dios omnipotente, te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú vas a terminar la obra que comenzaste en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que alcancemos ese supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Queremos entrar en ese reposo, Señor. Queremos también, así como tú descansaste el séptimo día, Señor, nosotros también descansar. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, ángeles, buenas noches a todos. Ahí a Bernardo, a Georgette, ¿sí? Dice Georgette que se escucha muy bien. ¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios. Gracias, mis hermanos. Beatriz, ¿cómo estás? Ya muy bautizada, Beatriz. Araceli, también bautizada. Pati Briseño, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, Katy Camarillo, Ángeles, Citlali, hola, ¿cómo están? Bueno, bendiciones a todos mis hermanos. Porque está leyendo de lado, así está más pesadito, ¿no? Bye.